Muy buenas tardes. Continuamos con la presentación sobre las estrategias para la prevención, control de los ATEL e impactos ambientales. ATEL significa accidente de trabajo y enfermedades laborales. Como le dije anteriormente, la persona que vaya a implementar estas estrategias, llámese jefe de seguridad industrial, llámese CISO, debe tener primero a la mano un bagaje sobre la legislación que rige y controla todo lo referente a seguridad en cuanto a salud y en cuanto a medio ambiente en el trabajo. Hay mucha bibliografía con respecto a esto. Esa legislación hay que tener en cuenta la Constitución, las leyes que se han promulgado, los decretos y las resoluciones. Podemos tomar como ejemplo en el año 1986, con la Constitución establece el derecho y la protección del trabajo. En el año 1979, la Ley 9, Código Sanitario Nacional, la resolución del año 2009 también, 1979, la resolución 2400, que establece el Estatuto de Higiene y de Seguridad Industrial. Hay decretos que también en el año 1984, como el decreto 614, que determina las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país. Lo mismo que hay resoluciones, como la resolución del año 1986, que es la resolución 2013, que tiene que ver con el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. Como verán, hay bastante bibliografía en cuanto a legislación. Por lo tanto, el jefe de seguridad debe tener un conocimiento, un bagaje sobre este tema para poder implementar esas estrategias en cuanto a seguridad, en cuanto a salud y medio ambiente en el trabajo. Ya teniendo ese bagaje, lógicamente, se establecerán las estrategias que mitiguen o solucionen en cierta parte todo lo referente a los problemas de seguridad y salud en el trabajo, lo mismo que el medio ambiente. Hay diferentes mecanismos. Uno de los consejos que dan es que debe haber primero una responsabilidad de los trabajadores. Esa responsabilidad de trabajadores es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si no se cuidan ellos mismos, nadie lo va a cuidar. Entonces es necesario que se comprometan desde el empleo, desde el trabajador que está en el rango mínimo de una empresa hasta el mismo gerente de la empresa, para así mitigar y reducir todos los riesgos que puedan ocurrir en ese proceso. Entonces es muy importantísimo primero esa responsabilidad. Después, lógicamente, viene otra estrategia que hay que tener en cuenta, como es la comunicación, donde dice que la comunicación debe ser efectiva con el fin de establecer programas, proyectos que conlleven la seguridad de los trabajadores. Hay que comunicar sus inquietudes frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, hay que comunicar para garantizar que se dé a conocer el SGST a los trabajadores y contratistas. Hay que recibir documentación para responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad. También hay que disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad. Después que tengas esa estrategia bastante clara,
hay que identificar también los peligros. En una empresa es importantísimo de desarrollar un proceso donde se pueda identificar los peligros, evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo y priorizarlos para establecer los controles necesarios. Después de identificar los peligros, hay que tener un mecanismo de prevención, de preparación y respuesta ante emergencias. Existe en la empresa un comité que se llama el comité paritario, que es la encargada de hacer ese proceso. El empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante la emergencia. De igual manera, los contratistas, subcontratistas que hacen parte de la empresa, los proveedores y visitantes. Después de prevención, debe haber una participación muy activa de los empleados en cuanto a reporte de accidentes y enfermedades laborales. Existen unos documentos, unos formatos que utiliza el comité paritario para participar en esos reportes. Y por último, debe haber una capacitación constante en cada uno de los empleados para que de esta forma pueda haber un mejoramiento continuo a través de una retroalimentación, mirar en qué se falló, mirar en qué fuimos positivos, en qué cómo hicimos las cosas, si le hicimos bien, le hicimos mal, con el fin de no repetir esos errores o por el contrario fortalecer lo positivo que tiene el comité como tal. De igual manera, ya teniendo esas herramientas, hay que implementar también en la parte del medio ambiente unas herramientas que permitan que la gestión sea efectiva. Una de las gestiones que más se da en este proceso es lo referente a evaluación de impactos ambientales. Antes de realizar cualquier proyecto en una empresa, se tiene que realizar este estudio donde, además de la evaluación, tienen que tener las acciones de mitigación y compensación. Deben de tener un sistema de gestión y mejora continua con el fin de que la autoridad ambiental pueda entregarle lo que se llama la licencia ambiental para ejecutar el proyecto. Esa evaluación de impactos ambientales tiene que ver lógicamente que la ejecución que se vaya a realizar minimice todo lo posible, todas las operaciones que haga la empresa en cuanto al medio ambiente. Vemos el caso que hay empresas que para realizar su proyecto cortan árboles. Ellos deben de tener una compensación por cada árbol cortado. Creo que la ley dice 10 árboles por cada árbol cortado. Y debe lógicamente tener todos los mecanismos de acciones de prevención. Y debe tener un sistema de mejora continua a través de una capacitación constante de sus empleados. Con esto damos por terminado la presentación en cuanto a las estrategias, en cuanto a seguridad, en cuanto a salud y medio ambiente en una empresa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Continuamos con la presentación sobre las estrategias para la prevención, control de los ATEL e impactos ambientales. ATEL significa accidente de trabajo y enfermedades laborales. Como le dije anteriormente, la persona que vaya a implementar estas estrategias, llámese jefe de seguridad industrial, llámese CISO, debe tener primero a la mano un bagaje sobre la legislación que rige y controla todo lo referente a seguridad
en cuanto a salud y en cuanto a medio ambiente en el trabajo. Hay mucha bibliografía con respecto a esto. Esa legislación hay que tener en cuenta la Constitución, las leyes que se han promulgado, los decretos y las resoluciones. Podemos tomar como ejemplo en el año 1986, con la Constitución establece el derecho y la protección del trabajo. En el año 1979, la Ley 9, Código Sanitario Nacional, la resolución del año 2009 también, 1979, la resolución 2400, que establece el Estatuto de Higiene y de Seguridad Industrial. Hay decretos que también en el año 1984, como el decreto 614, que determina las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país. Lo mismo que hay resoluciones, como la resolución del año 1986, que es la resolución 2013, que tiene que ver con el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. Como verán, hay bastante bibliografía en cuanto a legislación. Por lo tanto, el jefe de seguridad debe tener un conocimiento, un bagaje sobre este tema para poder implementar esas estrategias en cuanto a seguridad, en cuanto a salud y medio ambiente en el trabajo. Ya teniendo ese bagaje, lógicamente, se establecerán las estrategias que mitiguen o solucionen en cierta parte todo lo referente a los problemas de seguridad y salud en el trabajo, lo mismo que el medio ambiente. Hay diferentes mecanismos. Uno de los consejos que dan es que debe haber primero una responsabilidad de los trabajadores. Esa responsabilidad de trabajadores es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si no se cuidan ellos mismos, nadie lo va a cuidar. Entonces es necesario que se comprometan desde el empleo, desde el trabajador que está en el rango mínimo de una empresa hasta el mismo gerente de la empresa, para así mitigar y reducir todos los riesgos que puedan ocurrir en ese proceso. Entonces es muy importantísimo primero esa responsabilidad. Después, lógicamente, viene otra estrategia que hay que tener en cuenta, como es la comunicación, donde dice que la comunicación debe ser efectiva con el fin de establecer programas, proyectos que conlleven la seguridad de los trabajadores. Hay que comunicar sus inquietudes frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, hay que comunicar para garantizar que se dé a conocer el SGST a los trabajadores y contratistas. Hay que recibir documentación para responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad. También hay que disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad. Después que tengas esa estrategia bastante clara, hay que identificar también los peligros. En una empresa es importantísimo de desarrollar un proceso donde se pueda identificar los peligros, evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo y priorizarlos para establecer los controles necesarios. Después de identificar los peligros, hay que tener un mecanismo de prevención, de preparación y respuesta ante emergencias. Existe en la empresa un comité que se llama el Comité Paritario, que es la encargada de hacer ese proceso.
El empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante la emergencia. De igual manera, los contratistas, subcontratistas que hacen parte de la empresa, los proveedores y visitantes. Después de prevención, debe haber una participación muy activa de los empleados en cuanto a reportes de accidentes y enfermedades laborales. Existen unos documentos, unos formatos que utiliza el comité paritario para participar en esos reportes. Y por último, debe haber una capacitación constante en cada uno de los empleados para que de esta forma pueda haber un mejoramiento continuo a través de una retroalimentación, mirar en qué se falló, mirar en qué fuimos positivos, en qué cómo hicimos las cosas, si le hicimos bien, le hicimos mal, con el fin de no repetir esos errores o por el contrario fortalecer lo positivo que tiene el comité como tal. De igual manera, ya teniendo esas herramientas, hay que implementar también en la parte del medio ambiente unas herramientas que permitan que la gestión sea efectiva. Una de las gestiones que más se da en este proceso es lo referente a evaluación de impactos ambientales. Antes de realizar cualquier proyecto en una empresa, se tiene que realizar este estudio donde además de la evaluación tienen que tener las acciones de mitigación y compensación. Deben de tener un sistema de gestión y mejora continua con el fin de que la autoridad ambiental pueda entregarle lo que se llama la licencia ambiental para ejecutar el proyecto. Esa evaluación de impactos ambientales tiene que ver lógicamente que la ejecución que se vaya a realizar minimice todo lo posible, todas las operaciones que haga la empresa en cuanto al medio ambiente. Vemos el caso que hay empresas que para realizar su proyecto cortan árboles. Ellos deben de tener una compensación por cada árbol cortado. Creo que la ley dice 10 árboles por cada árbol cortado. Y debe lógicamente tener todos los mecanismos de acciones de prevención. Y debe tener un sistema de mejora continua a través de una capacitación constante de sus empleados. Con esto damos por terminado la presentación en cuanto a las estrategias, en cuanto a seguridad, en cuanto a salud y medio ambiente en una empresa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Continuamos con la presentación sobre las estrategias para la prevención, control de los ATEL e impactos ambientales. ATEL significa accidente de trabajo y enfermedades laborales. Como le dije anteriormente, la persona que vaya a implementar estas estrategias, llámese jefe de seguridad industrial, llámese CISO, debe tener primero a la mano un bagaje sobre la legislación que rige y controla todo lo referente a seguridad en cuanto a salud y en cuanto a medio ambiente en el trabajo. Hay mucha bibliografía con respecto a esto. Esa legislación hay que tener en cuenta la Constitución, las leyes que se han promulgado, los decretos y las resoluciones. Podemos tomar como ejemplo en el año 1986, con la Constitución establece el derecho y la protección del trabajo. En el año 1979, la Ley 9, Código Sanitario Nacional, la resolución del año 2009 también, 1979, la resolución 2400,
que establece el Estatuto de Higiene y de Seguridad Industrial. Hay decretos que también en el año 1984, como el decreto 614, que determina las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país. Lo mismo que hay resoluciones, como la resolución del año 1986, que es la resolución 2013, que tiene que ver con el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. Como verán, hay bastante bibliografía en cuanto a legislación. Por lo tanto, el jefe de seguridad debe tener un conocimiento, un bagaje sobre este tema para poder implementar esas estrategias en cuanto a seguridad, en cuanto a salud y medio ambiente en el trabajo. Ya teniendo ese bagaje, lógicamente, se establecerán las estrategias que mitiguen o solucionen en cierta parte todo lo referente a los problemas de seguridad y salud en el trabajo, lo mismo que el medio ambiente. Hay diferentes mecanismos. Uno de los consejos que dan es que debe haber primero una responsabilidad de los trabajadores. Esa responsabilidad de trabajadores es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si no se cuidan ellos mismos, nadie lo va a cuidar. Entonces es necesario que se comprometan desde el empleo, desde el trabajador que está en el rango mínimo de una empresa hasta el mismo gerente de la empresa, para así mitigar y reducir todos los riesgos que puedan ocurrir en ese proceso. Entonces es muy importantísimo primero esa responsabilidad. Después, lógicamente, viene otra estrategia que hay que tener en cuenta, como es la comunicación, donde dice que la comunicación debe ser efectiva con el fin de establecer programas, proyectos que conlleven la seguridad de los trabajadores. Hay que comunicar sus inquietudes frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, hay que comunicar para garantizar que se dé a conocer el SGST a los trabajadores y contratistas. Hay que recibir documentación para responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad. También hay que disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad. Después que tengas esa estrategia bastante clara, hay que identificar también los peligros. En una empresa es importantísimo de desarrollar un proceso donde se pueda identificar los peligros, evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo y priorizarlos para establecer los controles necesarios. Después de identificar los peligros, hay que tener un mecanismo de prevención, de preparación y respuesta ante emergencias. Existe en la empresa un comité que se llama el Comité Paritario, que es la encargada de hacer ese proceso. El empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante la emergencia. De igual manera, los contratistas, subcontratistas que hacen parte de la empresa, los proveedores y visitantes. Después de prevención, debe haber una participación muy activa de los empleados en cuanto a reportes de accidentes y enfermedades laborales. Existen unos documentos, unos formatos que utiliza el Comité Paritario para participar en esos reportes. Y por último, debe haber una capacitación constante en cada uno de los empleados.
para que de esta forma pueda haber un mejoramiento continuo a través de una retroalimentación, mirar en qué se falló, mirar en qué fuimos positivos, en qué cómo hicimos las cosas, si le hicimos bien, le hicimos mal, con el fin de no repetir esos errores o por el contrario fortalecer lo positivo que tiene el comité como tal. De igual manera, ya teniendo esas herramientas, hay que implementar también en la parte del medio ambiente unas herramientas que permitan que la gestión sea efectiva. Una de las gestiones que más se da en este proceso es lo referente a evaluación de impactos ambientales. Antes de realizar cualquier proyecto en una empresa, se tiene que realizar este estudio donde además de la evaluación tienen que tener las acciones de mitigación y compensación. Deben de tener un sistema de gestión y mejora continua con el fin de que la autoridad ambiental pueda entregarle lo que se llama la licencia ambiental para ejecutar el proyecto. Esa evaluación de impactos ambientales tiene que ver lógicamente que la ejecución que se vaya a realizar minimice todo lo posible, todas las operaciones que haga la empresa en cuanto al medio ambiente. Vemos el caso que hay empresas que para realizar su proyecto cortan árboles. Ellos deben de tener una compensación por cada árbol cortado. Creo que la ley dice 10 árboles por cada árbol cortado. Y debe lógicamente tener todos los mecanismos de acciones de prevención. Y debe tener un sistema de mejora continua a través de una capacitación constante de sus empleados. Con esto damos por terminado la presentación en cuanto a las estrategias, en cuanto a seguridad, en cuanto a salud y medio ambiente en una empresa. Muchísimas gracias.